Agradezco al Señor porque otro día nos permite estar en su casa de oración, nos permite estar en el lugar que Él ha destinado para nosotros, para que nos reunamos en su nombre y para que proclamemos su verdad como iglesia local, que anunciemos eh, este evangelio, el cual debe ser recordado cada día. Cada día nosotros debemos recordar la palabra del Señor, debemos recordar qué nos dice el Señor por medio de su palabra, ya que este es el único consejo que a nosotros nos permite vivir cada día conforme a la voluntad del Señor. La voluntad del Señor está plasmada en su palabra. Y como está plasmada en su palabra, es la única que nosotros podemos tomar en cuenta para nuestra vida. O sea, no hay otra verdad, no hay otro evangelio, no hay otra fuente de autoridad para nosotros que no sea la palabra de Dios. Solamente la Biblia, lo que enseña la Biblia. Amén. Así que hoy vamos a abrir nuestros libros, nuestras Biblias y ver que el Señor nos quiere hablar hoy por medio de su palabra. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de Romanos que titulamos Pecadores culpables justificados por gracia. Vamos a recordar o a continuar viendo lo que hemos estado predicando en estos últimos meses. Vamos a estar continuando con esta carta de Romanos que ha sido muy fructífera para nosotros, de gran bendición. Y hoy vamos a estar situados o parados en Romanos 6 del capítulo 10, capítulo 6 del versículo 19 al 23. Romanos capítulo 6, verso 19 al 23. El título de mi mensaje de esta tarde es, como lo dice el último versículo de este pasaje, el versículo 23, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Amén. Este es el tema que nosotros tenemos hoy para nuestra predicación. Pero vamos a ver qué nos dice el pasaje completo. Romanos capítulo 6, verso 19 al 23, dice la palabra del Señor. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrétanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosa que ahora los avergüenza y que conduce a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, en esta tarde. Guíanos, Señor, mi Dios, a predicar este sermón fielmente apegado a tus escrituras. Habla a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender cada palabra que hoy salga de mi boca, Señor, que hoy salga de lo que tú quieres que hoy se diga. Habla a nuestras mentes, Señor, a nuestros corazones. Permítanos, Señor, discernir todo lo que hoy tú quieres que entendamos.
Ya te hemos alabado, te hemos glorificado por medio de las canciones, por medio de los cánticos e himnos espirituales. Pero hoy vamos a seguir glorificándote, Señor, por medio de la predicación de tu palabra. Gracias, Señor. Háblanos, Señor, en esta tarde. Amén. Bien, en el comienzo de este pasaje que acabamos de ver, Pablo dice o comienza diciendo, hablo en términos humanos por las limitaciones de la naturaleza humana. Esto nos llama la atención, pero para entender por qué Pablo dice esto, debemos recordar lo que decía anteriormente, que por supuesto fue lo que predicamos el domingo pasado. En el sermón del domingo pasado estuvimos viendo cómo Pablo usa la brillante analogía que él hace acerca de el pecado, de la justicia, de que nosotros hemos muerto al pecado, de que ahora vivamos en obediencia y que la obediencia trae justicia. En esa brillante analogía, Pablo nos relata cuál era nuestra posición antes de venir a Cristo y cuál es la que deberíamos tener ahora que estamos en Cristo Jesús. Porque se supone que debió haber un cambio, una metamorfosis, debe haber una diferencia que demuestre que nosotros ya no somos parte del mundo de la tiniebla, sino que ahora somos parte del mundo de la luz. Si vamos a el versículo 17 de Romanos 6, Pablo dice lo siguiente, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Pablo es claro con los verbos que utiliza aquí. Dice claramente eran esclavos, o sea, un verbo pasado, indicando que le está hablando a creyentes ya redimidos del pecado. Cuando él dice ustedes eran esclavos, bueno, pues está hablando con personas que ya no lo son. Y los que no son esclavos del pecado, lo único que no son esclavos del pecado en esta tierra son los creyentes. Pero Pablo remata diciendo en ese mismo versículo que esos que no son esclavos ya se han sometido de corazón a la enseñanza que le fue transmitida. O sea que una cosa llevó a la otra. Ya no son esclavos del pecado, o sea, porque Dios lo libertó, pero lo libertó para que se sometan de corazón. Pablo está dejando claro que él sabía que ellos ya no eran esclavos del pecado, porque obedecían. Ese es el claro distintivo de un verdadero creyente, el que obedezca la palabra de Dios. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, entonces tú puedes ser llamado un ex pecador. Pero si sigues en pecado, en transgresión, si sigues viviendo bajo el dominio del pecado, pues entonces todavía sigue siendo esclavo del pecado. Pero Pablo aquí es categórico. Él venía enseñándonos que un pecador, una persona salva por la gracia, no puede seguir pecando, aunque no estemos bajo la ley, no podemos seguir pecando, aunque la gracia abundó, tampoco eso fue una excusa para seguir pecando. No, no, no. Pablo fue categórico de ninguna manera. No podemos seguir pecando. No podemos. Y Pablo dice claramente aquí que la evidencia de esto es que nosotros nos hemos sometido de corazón a la enseñanza que se nos fue transmitida. O sea que a los creyentes que Pablo le está hablando en Roma, él básicamente le está diciendo, yo sé que ustedes han obedecido la palabra de Dios. Por eso me refiero a ustedes como personas que eran esclavos del pecado, que ya no lo son. Entonces en el versículo 18, Pablo remata diciendo que fuimos liberados. O sea, no éramos esclavos, dice en el 17, pero en el 18 dice que fuimos liberados del pecado. Para ahora ser esclavo de la justicia. Y decíamos que la justicia de la cual Pablo habla es la norma divina que Dios ha puesto en nuestros corazones. Recuerden la carta a los hebreos, que ya Dios no quitó las leyes que estaban en piedra para ponerla en nuestro corazón. Dice que la ley la puso en nuestros corazones. Ya no están en una piedra, ya no están
en un libro necesariamente, no, están en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Entonces ahí es donde Pablo pasa a decir lo siguiente en el versículo 19. Ya entendimos qué era lo que estábamos tratando en los versículos anteriores, qué era lo que Pablo estaba tratando en los versículos anteriores, para luego decir lo siguiente. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza. Quiero dejarlo hasta aquí, aunque el versículo sigue para explicar esto. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con que hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza? Recordemos todas las palabras que él estaba usando en los versículos pasados, que eran básicamente entendibles. No eran muy difíciles de entender. Entonces, ¿qué era lo que quería decir Pablo claramente con esto? De que habla en términos humanos. Es muy probable que dijera esto por las analogías con ejemplos claros y entendibles que hacía. Pablo intentaba hablar en términos claros, o sea, como él dice, en términos humanos, para que no quedara duda de lo que quería decir. Por eso usaba términos como esclavitud, justicia o santidad, que eran términos claramente comprendibles para los hermanos de su época. Esos términos de esclavitud, justicia, santidad, eran totalmente comprendibles. Por eso Pablo dice que habla en términos humanos, porque si le habla en términos generales, en otros términos que tal vez no vayan a entender, o términos tal vez muy teológicos, muy filosóficos, pues tal vez no lo entendieran. Pero como la carta de los romanos, nosotros hemos dicho aquí que es básicamente el evangelio o una extensión del evangelio, pues se tiene que decir claro, porque eso lo tiene que entender también la persona del Amazonas, la persona del campo, la persona del barrio que no estudió, lo de sexto de primaria, los niños de primaria deben tratar de entender, deben poder entender esto. Por eso es que Pablo dice esto claramente de que habla en términos humanos. No es que hay otro término que no sea humano, porque él no es un extraterrestre, ni es un ángel para hablar de nuestros términos. No, sino lo que quiere decir con esto es que habla de una manera entendible para que nosotros lo entendamos. Pero Pablo no se queda ahí, sino que continúa en el mismo versículo 19 diciendo, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Aquí seguimos viendo los mismos términos que Pablo estaba utilizando en los versos anteriores. Claramente, santidad, maldad, servir, esclavitud, eso es lo que significa servir, ser un siervo, perdón, justicia. Todos estos términos son claros para nosotros, son entendibles. Por eso Pablo los usa. Entonces aquí, lo que Pablo básicamente nos quiere decir es que el creyente, aunque ya fue libertado del pecado, vive cada día en un proceso de santificación. Por eso es que hay una doctrina que hemos llamado la doctrina de la santificación progresiva. Esa santificación progresiva es el proceso de hacernos cada vez más obediente a la voluntad de Dios. O sea, nosotros, cuando creímos en el Señor, fuimos hechos santos. Sí, no es que no somos santos, pero hay un proceso de santificación. O sea, ante Dios, ante los ojos de Dios, nosotros somos santos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que como Cristo pagó por nuestro pecado, fue imputada en nosotros la santidad de Cristo. Pero no necesariamente porque seamos santos de verdad, porque sabemos que aún seguimos pecando, sabemos que aún seguimos fallando, sabemos que aún seguimos teniendo errores. Pero como se nos fue imputada la santidad de Cristo, la justicia de Cristo, Él no tiene que ver como santo. Aunque vea nuestro pecado, dice, sí, pero son santos. ¿Por qué? Porque se nos fue imputada la santidad de Dios. Pero eso no inhibe que nosotros no busquemos la santidad. Porque la Biblia es categórica en bastantes pasajes de que nosotros debemos buscar ser santos.
amar la santidad, buscar la santidad, y vamos a ver esos pasajes más adelante. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nos dice el mismo Pablo: la voluntad de Dios es que sean santificados. O sea, la voluntad de Dios es que se santifiquen. ¿Y qué es la santificación? ¿Qué decíamos? Que es hacernos cada vez más obediente a la voluntad de Dios. Eso es básicamente santificación. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, su palabra, lo que Él dice aquí, lo que Él quiere, lo que sea que tú encuentres aquí, que sea vigente para la iglesia, es la voluntad de Dios. Di, eso es lo que Dios quiere. Tú debes decir, eso es lo que Dios quiere para mí. Bien, luego de lo que acaba, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, lo que acabamos de leer, que la voluntad de Dios es que seamos santificados. Luego de eso, Pablo enumera unas cuantas de las cosas que debemos apartarnos en obediencia a Dios, como la inmoralidad sexual y controlar nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Pablo enumera unas cuantas cosas de las cuales nosotros debemos apartarnos, que es parte de la santificación. Bendito sea el Señor. O sea que la santificación es progresiva. ¿Somos santos? Sí. ¿Tú eres santo? ¿Yo soy santo? Sí. Vuelvo y repito. Porque se nos fue imputada, impregnada la santidad de Cristo en nosotros por su muerte. Se nos fue imputada la justificación de Cristo en su muerte. Bendito sea el Señor. Pero también hay una santificación que debe ser progresiva, una santificación terrenal, no espiritual, una santificación física, no espiritual, una, una santificación palpable, no espiritual. Espiritualmente somos santos delante de Dios. Espiritualmente tú y yo somos santos delante de Dios. Eso no, porque si no fuéramos santos no fuéramos al cielo. Porque para entrar al cielo hay que ser santos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que para ver al Señor hay que ser santo. Pero esa santidad, la que nosotros necesitamos para ver al Señor, ya se nos fue imputada. Se nos dio. Pero una parte de la santidad que debemos tener es tener la paz con todos. Es parte de la obediencia de la obediencia de Dios. O sea, buscar la paz con todos y la santidad. O sea, una y la otra van de la mano, porque tú no puedes decirme que estás siendo santificado si tú no tienes paz con los demás. Amén. ¿Por qué? Pablo, por ejemplo, nos dice en al final del versículo 19, ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Porque la santidad, él dice esto, porque la santidad es progresiva. O sea, cada día nosotros debemos santificarnos. Bendito sea el Señor. Por eso nos dice, ofrézcanlos ahora para el servicio a la justicia que lleva a la santidad. Pero como si nosotros ya somos santos, como ahora tenemos que hacer algo que nos lleve a la santidad. Porque vuelvo y repito, hay una cosa que es la santidad espiritual, que es la que ya portamos, que es la que se necesita o la que Dios nos imputa para ir al cielo, para ser hallados santos delante de Él, para cada vez que Él nos vea, aunque hayamos pecado, nos ve como santos. Esa es una, pero hay otra que es la física, que es la que nosotros vamos demostrando cada día. Por eso, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos y en Dominicana específicamente, se usa mucho el término cuando se trata de una persona apacible, mansa, por ejemplo, una señora anciana, no, la santa, la señora santa Elena, ay, la santa María, la santa Ruth. Esa señora es una santa. ¿Por qué dicen que es santa? Bueno, porque tal vez tiene una señora que se porta con mucha piedad, es muy tranquila,
es muy apacible, es amorosa, amigable, o sea, tiene muchas cualidades que son parte de las que nosotros también debemos tener. O sea, esa señora es santa físicamente, hasta que, aunque no tenga Cristo. O sea, físicamente demuestra cualidades, la cual nosotros debemos evidenciar aquí en la tierra para que se nos llame santos. Aunque no sea esa persona santa espiritualmente en el sentido de que tenga la salvación impregnada en su corazón, de que Dios lo haya salvado. No, porque esa santidad solamente se da por medio del arrepentimiento, por medio de la conversión a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos hace santos, nos imputa santidad por medio de su sacrificio. Bendito sea el Señor. Ahora, Pablo continúa con su analogía en términos humanos, usando los mismos términos que los anteriores. Como dije, Pablo estaba usando términos para que nosotros entendiéramos. Y lo vamos a ver ahora entonces en el versículo 20 y 21. Va a decir cosas que claramente nosotros podemos entender. Y esto, a esto es que él se refiere cuando dice términos humanos. Vamos a ver, dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, todos sabemos que ser esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosa que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Ahora que estamos en Cristo, hermanos, estamos libres del dominio del pecado. Pero cuando estábamos sin Cristo, valga la redundancia, estábamos atados por todo mal y libre de todo bien. Era lo contrario. Por eso que Pablo dice en el verso 20 que cuando nosotros, en este caso, éramos esclavos del pecado, estábamos libres del dominio de la justicia. Es como esto, no sé si usted ha visto estos piropos que hay personas un poco malas, que le hacen en la calle a la gente, de que, ay, si la belleza fuera un pecado, tú tuvieras libertad. De que si la belleza te llevara a la cárcel, tú tuvieras libertad. Aquí Pablo lo que está haciendo básicamente algo parecido. Nosotros estábamos libres de la justicia, o sea, libres de algo bueno. Deberíamos decir estábamos libres del pecado, como lo dijo anteriormente. No. En este caso él dice, cuando estábamos en pecado, de lo que estábamos libres era de la justicia, o sea, de la santidad, del amor de Dios. Estábamos libres de todo eso. Bendito sea el Señor. Por eso dice Pablo aquí que estábamos libres de la justicia. Y recuerden que de la justicia de la cual Pablo habla aquí son aquellas normas que Dios puso en nuestros corazones, son aquellas normas divinas que Dios nos dejó. O sea, estábamos libres de eso, claro, porque vivíamos pecando. Nosotros no hacíamos la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso estábamos libres del dominio de la justicia. Claro, porque estábamos siendo dominados por el pecado. Era lo contrario que nos estaba dominando. Ahora, ¿qué cosechamos? Dice Pablo, ¿qué fruto cosechan entonces? Que ahora nos dan vergüenza. O sea, estas cosas que nosotros hacíamos antes de venir a Cristo, recuerde, cualquiera de esas cosas que usted hacía o esos pecados que usted cometía antes de venir a Cristo, que ahora le dan vergüenza, de esto que Pablo se refiere. Cuando dice cosas que ahora nos avergüenzan y que conducen a la muerte. O sea, eso era lo que cosechábamos cuando estábamos libres de la justicia. Cuando nosotros estuvimos libres de la justicia, era esto lo que estábamos cosechando. Cosa que ahora a nosotros nos avergüenza. Empieza a recordar aquellas cosas que usted hacía cuando usted no estaba en Cristo, que usted ahora dice, oye, pero de verdad que de lo que Cristo me libró.
Esto se escucha a diario. De lo que Cristo me ha librado. De lo que Cristo me perdonó. Wow, gracias Señor. No sé si ustedes han escuchado muchas personas que dicen, wow, si en algún caso cuando alguien lo molesta y se aira y quiere como pelear, de que wow, si yo tuviera en el viejo hombre, de lo que Cristo me libró, si yo hubiera estado en el viejo hombre, tú no lo hubieras hecho de nuevo, te dicen. Y es cierto, de eso Cristo nos libró, de cosas que ahora nos avergüenzan. Bendito sea el Señor. Así que debemos dar gracias a Dios. Nosotros debemos agradecer todo el tiempo a Dios, porque hay cosas que al día de hoy estuviéramos haciendo si no hubiera sido porque Cristo nos libró del pecado, porque Cristo nos salvó y nos entregó su justicia, porque Cristo hizo que nos dominara su justicia, la obediencia. Bendito sea el Señor. Antes estábamos libres de la justicia, del dominio de la norma divina. No hacíamos caso a lo que Dios quería. No hacíamos caso a lo que Dios decía. No teníamos nada que ver con lo que Dios quería. Bendito sea el Señor. Por eso dice Pablo, aquí mismo en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 10. En adelante, vamos a ver. Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado y a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay solo uno. O sea, nosotros literalmente no hacíamos nada bueno. Cuando Pablo dice esto, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, obviamente se está refiriendo a los no creyentes. En ese pasaje se estaba refiriendo a los gentiles que no tenían a Cristo. Porque también se refirió a ellos en esta carta. Entonces así mismo éramos nosotros. Y eso son cosas que hoy nos dan vergüenza. Pero gracias al Señor que esa vergüenza es apagada cuando nosotros recordamos lo que ahora somos en Cristo. Esa vergüenza es consumida cuando nosotros recordamos lo que somos ahora en Cristo. Esa vergüenza se desvanece cuando nosotros recordamos lo que ahora somos en Cristo Jesús. Así que debemos alabar al Señor y darle gracias. Porque recordando ahora cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo andamos ahora que estamos en Cristo Jesús, eso hace que la vergüenza se nos sea quitada y se nos olvide cómo éramos antes de venir a Cristo Jesús. Y gracias damos a Cristo por eso. Gracias damos a Cristo por eso. Y es mejor que nosotros ahora recordemos cosas que éramos antes, que nos den vergüenza a que nosotros hubiéramos seguido en esas cosas. O sea, que es mejor que a nosotros ahora, cuando recordemos algo que éramos antes de venir a Cristo, no dé vergüenza. Pero nos da vergüenza porque ahora estamos en Cristo. O sea que ahora no la practicamos. Y hay que dar gracias a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Pablo, como ya decía, nos recordó a través de este pasaje las cosas que, que nos daba vergüenza y nos dice que fuimos libertados de eso. Pero también nos dice en el verso 22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan santidad que conduce a la vida eterna. William MacDonald en su comentario bíblico dice sobre esto, la conversión cambia la posición del hombre. Ahora queda libre del pecado como amo y viene a ser siervo de Dios de buena disposición de corazón. El resultado es vida santa ahora y vida eterna al final del camino.
Hermanos, nosotros debemos ser santos porque eso es un mandato de Dios. O sea, Pablo dice aquí claramente que nosotros cosechamos santidad que nos conduce a la vida eterna. ¿Recuerdan Hebreos? Busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad, dice Pablo aquí, que nos conduce a la vida eterna. Obviamente no significa que eso hace que nos ganemos la vida eterna. Ya tenemos vida eterna en Cristo. Pero la salvación de Cristo nos imputa la santidad de la cual ya les hablaba, que es una santidad también que se demuestra. Es una santidad demostrable. ¿En qué? Se demuestra en buenas obras, en servicio a Dios. Por eso dice Pablo que fuimos liberados del pecado y que nos hemos puesto al servicio de Dios. Pero debemos ser santos. Terrenalmente hablando, debemos ser santos físicamente hablando. Debemos practicar esa santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Esto es un mandato, claro. Y sobre todo está en el Nuevo Testamento. O sea, la santidad aquí tiene un propósito. Y es conducirnos a la vida eterna. Es como un paquete todo incluido que vino con nuestra conversión. Con nuestra conversión, ya les decía, vino la justificación, vino el Espíritu Santo, vino esa santidad espiritual que nos conduce a la vida eterna. Eso es un paquete completo. Pero esa santidad es demostrable, debe ser demostrable externamente, debe ser palpable. Por eso hablaba anteriormente de la santificación progresiva, aquella santificación que nosotros demostramos a los demás, que nosotros demostramos a Dios en nuestra forma de vivir. Por eso después de cada palabra, de cada vez que se usa la palabra santificación, se usa un adjetivo, o sea, se usa algo de lo que es el resultado de la santificación. Por eso Pablo cuando nos dice en la carta a los Tesalonicenses capítulo 4 que busquemos la santificación, nos dice más adelante para que nosotros dejemos la inmoralidad sexual, para que nosotros dejemos de ser controlados por el pecado, para que nosotros dejemos de ser controlados por nuestros impulsos. O sea, todo esto es el resultado de la búsqueda de la santidad específicamente. Pero la santificación, la santidad o la santificación es progresiva. Por eso dice claramente el pasaje anterior que la santidad nos lleva a la vida eterna. Porque la santidad aquí en la tierra tiene un fin y se debe cumplir en cada creyente. No hay ningún creyente que pueda entrar al cielo sin santidad. No hay ningún creyente que pueda entrar al cielo sin santidad. Ya lo leímos. Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero esa santidad, amados hermanos, siempre viene de la mano con la salvación. Siempre viene de la mano con la justificación. Así que nosotros debemos demostrarla todos nuestros días. ¿Por qué? Bueno, porque el pecado tiene una recompensa para los que persisten en él. Pero también la santidad tiene una recompensa. Vamos a ver el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. O sea, es un regalo. Pero en los pasajes anteriores dice que la santidad lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Porque necesariamente si usted ya tiene vida eterna en Cristo Jesús, debe ser santo. Por eso dice, claramente dice Pablo aquí, que
la vida eterna es un regalo de Dios. O sea, eso está regalado. Dios no te la va a quitar. Si tú tienes vida eterna, yo tengo vida eterna, vamos para el cielo. Si Dios te regaló vida eterna a ti y a mí, vamos para el cielo seguro. Pero esa vida eterna va vinculada necesariamente con la santidad. Nadie puede decir que posee vida eterna ya y en el futuro si no es santo, si no tiene santidad. De ninguna manera. Pablo aquí en este versículo finaliza dando los resultados de las dos realidades de los seres humanos, que va de la siguiente manera. Tenemos dos amos, el pecado y Dios. Tenemos dos métodos, la paga y el regalo. Y tenemos dos resultados, la muerte y la vida eterna. Pero Dios optó por su gracia y su misericordia por darnos el regalo, que es Cristo Jesús. Porque la vida eterna, amados hermanos, es Cristo. Así de sencillo. La vida eterna no es nadie más que Cristo. Por eso cada vez que se habla de la vida eterna en la palabra, se vincula con Cristo. Veamos de nuevo el pasaje 23, el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna siempre está vinculada con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la vida eterna es Cristo Jesús. No hay nadie más. La vida eterna es estar con Cristo Jesús. Es ver a Cristo Jesús cara a cara. Es morar para siempre con el Señor. Dice la carta a los tesalonicenses que cuando nosotros seamos arrebatados, nos juntaremos con el Señor en el aire y así estaremos para siempre ¿con quién? Con el Señor. El pasaje nos dice, y así tendremos vida eterna. Sí, vamos a tener vida eterna, pero que la vida eterna es Cristo. La vida eterna es Jesús. Por eso dice el pasaje, y estaremos para siempre con el Señor. El para siempre es la vida eterna con el Señor. O sea, la vida eterna está vinculada a Cristo Jesús siempre. Por eso nadie puede decir que posee vida eterna si no tiene a Cristo Jesús. Nadie puede decir que va camino hacia la vida eterna si no tiene Cristo Jesús. Nadie es salvo si no es por medio de Cristo Jesús. Nadie llega al cielo si no es por medio de Cristo Jesús. Nadie se salva si no es por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hubo nadie más que viniera a dar su vida en rescate por todos. No hubo nadie más que murió y resucitó al tercer día. No hubo nadie más que dejó la tumba vacía. Eso solamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, la vida eterna de la cual habla Pablo aquí es Cristo. Nadie más. Es Jesús. Nadie más. Así que damos gracias a Dios porque nosotros tenemos vida eterna porque tenemos a Cristo. Si tú tienes a Cristo, si yo tengo a Cristo, descansa en el Señor porque tenemos vida eterna. Demos gracias al Señor, amados hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos entendido en esta tarde qué es verdaderamente tener vida eterna. ¿Qué es verdaderamente ser santo? La santificación progresiva, Señor, que es obedecerte, que es hacer tu voluntad. La vida eterna, que eres tú, Jesús. Y la santidad que está vinculada obligatoriamente a la vida eterna, porque una cosa lleva a la otra. Señor, gracias, gracias, porque hemos entendido, Señor, qué nos has querido decir en esta tarde. Gracias, Padre eterno. Ahora guíanos, Señor, a nuestros hogares con bien, que podamos descansar en este resto del día. Que podamos, Señor, continuar nuestra semana santificándonos
como la santificación progresiva que tú quieras hacer en nosotros. Gracias, Señor mi Dios, porque nos hiciste santos en el día que nos convertimos a ti. Imputaste tu santidad en nosotros, Jesús, para que seamos hallados santos delante del Padre. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.